buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo esto en YouTube. Y buenas noches para la gente que nos está viendo por Gen. Estamos en un episodio más de El Mito y la Historia. Estoy muy bien acompañado, como siempre, de Pecho Nuggets. No, pero realmente sí. No paramos de comer desde que arranca. Antes que arranque el programa ya estamos picoteando. Y durante y después también. Así que le agradecemos también a la gente de Pechugón. Me acompaña el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo te va, Ale? Epa. Me quedé ahí concentrado en Pecho Nuggets. Le pasa el olor, ya te... Perdón. Ya estaba mirando hace rato ya. Desconcentra. Sí, ¿está bien? No, acabo de traer un Pecho Nuggets. Bueno, ¿qué tal, Domingo? ¿Cómo Entró estás? acá el Pecho Nuggets y tipo pájaro loco, ya vamos así, Sí. por el olor. ¿Cómo estás, Domingo? Estoy bien, Capé, gracias a Dios, tranquilo, pa. ¿Qué tal, vio Fabián? Bien, tranquilo. ¿Y por qué no le saludaba a Pechugo? Hola, Pepe Hola, Chugón, ¿cómo Pechugón. estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, bien, ya mejoró. Está mejoró. mejorando. Está mejorando. Mejoró considerablemente. De a poco. El día de hoy hablamos de la masacre en la cárcel pública. Esto fue en el 1877, fue hace 148 años. Aquel año ocurrieron grandes sucesos históricos en el Paraguay, como por ejemplo el asesinato del presidente Juan Bautista Gil, la desocupación de Asunción por parte del ejército brasilero y la masacre en la cárcel pública. Esta última marcó profundamente a la política nacional porque historiadores aseguran que el propio gobierno la habría impulsado. Entre los muertos se encontraba Facundo Machaín, expresidente paraguayo y un destacado abogado de la época que creía que en su destino estaba hacer grandes cosas para el país. Pero ¿por qué ocurrió la masacre? ¿Cuáles fueron los motivos del gobierno para no detener este asesinato en masa? Hoy en El Mito y la Historia, la masacre en la cárcel pública, y la pregunta principal es ¿cómo inició el caso que terminó en la masacre de la cárcel pública? ¿Qué sabes de esto? Yo no había escuchado esto antes de Domingo, ¿eh? ¿Me contás, Yo por tampoco favor? investigué nomás ya un poco antes también. Supuestamente, según dicen, esto empezó con el magnicidio de Juan Bautista Gil y unos cuantos fueron atrapados, o sea, los que Los sospechosos, ¿verdad? los sospechosos fueron atrapados y dos o tres por ahí escaparon, se fueron a Argentina y ahí empezó todo el quilombo de esto de la cárcel pública, porque a los que se le atrapó se les llevó en la cárcel pública y ahí empezó. ¿Cómo ocurrió según la historia del señor Fabián Chamorro? Tenemos que ir al evento principal, que El es la magnicidio. muerte de Juan Bautista Gil, un 12 de abril del año 1877. Chele, vamos a ver la primera fotografía, la de Juan Bautista Gil. Ahí está Juan Bautista Gil sentado un año antes de ser presidente de la República. Él había financiado algunas revoluciones hasta que termina ganando una de las revoluciones que financió en febrero del año 1874. Perdón, ¿el nombre de San Juan Bautista es por él o es él. por otro? ¿Es No, por él? no. O sea, él tiene el nombre por San Juan Bautista. Ah, Él ok, tiene el ok, nombre, ok, él tiene el ok. nombre de San Juan Bautista. Bueno, Juan Bautista Gil había tomado, o sea, comenzó a tener preponderancia en el poder a partir de la revolución que ganan en febrero del año 1874. Y prácticamente fue declarado presidente de la República estando todavía en Uruguay. Él estaba exiliado, pues. Entonces Claro. viene y cuando viene ocupa brevemente el Ministerio de Hacienda y después ocupa la presidencia de la República. ¿Cuál es el problema? Juan Bautista Gil, según muchísimos relatos que encontramos, era muy corrupto. A él le Es todo lo contrario al... todo lo contrario del programa anterior El que habíamos programa hablado de anterior. Ligia Yala, ¿no? Este era un personaje bastante corrupto que supuestamente primero se vendió a Brasil y después se vendió a Argentina. Hay documentos y también folletos de la época que dicen que él cambió de bando porque era pro Brasil, cambió a pro Argentina por una coima, por un dinero que recibió. Tanta plata llegó a manejar que los brasileros se escandalizaron por la cantidad de muebles que mandó traer de Europa. Los muebles más finos mandó traer de Europa. En una época en que Paraguay estaba devastado. Una de las cosas que se le acusa era, él era presidente del Congreso Nacional cuando se aprobó el Tratado de Límites con Brasil. Ese fue un tratado de límites donde 23 paraguayos votaron a favor de Brasil, solamente 3 votaron a favor de Paraguay. Y cuando eso el presidente del Congreso era él. Entonces se le puso como que él fue el articulador de eso, a cambio de dinero.
Bueno, se ganó muchísimos enemigos. Y uno de sus enemigos, vamos a ver la foto de la siguiente foto de la de Juan Silvano Godoy, por favor. Uno de sus enemigos, Juan Silvano Godoy, que es el que aparece en la imagen, dijo, bueno, a este le vamos a matar. Cuando se volvió presidente, ¿qué pasó? Él, en el año 1876, siendo presidente, se van las fuerzas aliadas. Y él se queda sin su sostén militar. Porque realmente, primero fueron sus sostenes militares los brasileños y después podrían haberlo sido también los argentinos, porque él había cambiado de bando. Cuando se fueron las fuerzas de ocupación, él se quedó sin fuerzas militares. Entonces este hombre, que era su enemigo ya desde recién cuando terminó la guerra, este ya era su enemigo, Juan Silvano Godoy. Entonces dijo, bueno, a este le vamos a matar. Organizó una emboscada, él organizó y después se fue a Corrientes para imprimir un panfleto en el cual llamaban a la revolución. ¿Y por qué llamaban a la revolución? Era primero matarle al presidente y después tomar el poder. Cumplieron la primera parte nomás, la segunda parte ya no pudieron cumplir. Él se fue y hubo dos grupos de asesinos puestos en diferentes lugares del centro de Asunción. Hoy en día sería la calle Presidente Franco, Independencia Nacional. Ahí se puso un grupo de sus asesinos y otro grupo que tenía que servirles de sostén a este grupo. Una cuadra más abajo, creo que esa calle es Nuestra Señora, hoy en día es Nuestra Señora de la Asunción y Presidente Franco. Bueno, ¿qué pasa? Cuando eso no existía la escolta presidencial, era un grupo de honor nomás. Se iban dos edecanes. Los edecanes son los que acompañan al presidente. El presidente vivía, voy a usar el nombre para que la gente joven sepa, vivía al lado de Arsenalcue. La casa que estaba al lado de Arsenalcue era la casa de Juan Bautista. Para que la gente joven sepa. Se bajó de su casa, le estaban esperando sus dos edecanes que solamente tenían las armas de honor, o sea, eran espadas. Entonces iban acompañados y en la esquina, caminando, no se iban carroza, no se iban caballo, caminando, porque su oficina era en donde hoy funciona el edificio del Cabildo, el Centro Cultural del Cabildo. Entonces él baja a la calle, primero lo que hoy sería Palma hasta Independencia Nacional, baja Independencia Nacional y cuando llega a la esquina de Independencia Nacional y Presidente Franco, le sale un hombre con una escopeta y le da un balazo en el pecho. Con una escopeta. Ese hombre se llamaba Julián Nicanor Godoy, el hermano de Juan Silvano Godoy. Y después los otros se pelean ahí con los decanes se terminan huyendo. ¿Qué pasa? Estos hombres se reúnen y toman el camino a Luque a través de lo que hoy es la avenida Artigas. Van por el camino que les lleva a Luque y en Luque supuestamente ya han levantado una revolución. Fracasó la revolución, pero ya le mataron al presidente. ¿Qué pasa? El gobierno hace una persecución feroz, usa todo el ejército para perseguir a estos hombres y les toma prisioneros a casi todos, menos al autor material, que era el que disparó, y el autor intelectual, que era el que ya estaba en Argentina. Pero da con todos los otros. ¿Qué pasó de Julián Nicanor Godoy? Se escapa, según los relatos del diario de aquella época, se viste de mujer. Y de mujer llega vestida hasta Itá, y de Itá sigue a caballo hasta Argentina. Se esconde en Corrientes. A caballo desde Itá. De Itá hasta Argentina. Hasta Corrientes. Pero igual es lejísimo. Habrá llegado. En 5 días habrá llegado. Pero bueno. Se escapan los principales responsables, pero todos los complotados fueron apresados. Y todos fueron llevados a la cárcel pública. ¿Dónde funcionaba la cárcel pública? La cárcel pública funcionaba donde hoy funciona parte del Colegio de la Providencia. Esa era la cárcel pública. En el centro mismo, detrás de la Catedral Metropolitana, estaba la cárcel pública. Y ahí estuvieron estos presos hasta que fueron asesinados en octubre del año 1877. Al principio del relato, bueno, aprovechando que yo ya estoy picoteando mi nugget acá de Pechugón. Pepe Chugón tiene una pregunta. ¿Qué tiene que ver con todo esto Facundo Machaín? Porque al principio del relato escuchábamos que él estaba preso. ¿Qué tiene que ver el señor Facundo Machaín, señor Domingo? Bueno, primeramente supuestamente dicen que el señor Facundo Machaín vio el asesinato del
del presidente y que él dio tipo una alerta a la gente, a la seguridad y a las demás personas que le estaban matando al presidente, ¿verdad? Pero bueno, esto no termina ahí. Él era un abogado. Entonces él empezó a ejercer la defensa de estos, de los que le mataron al presidente, ¿entendés? Entonces, como que él era tan buen abogado, el gobierno empezó a verle a él como un enemigo, como parte ya también del atentado y demás. Entonces pidieron que se le agarre a él, que se le arreste y que se le lleve también a la cárcel De forma pública. preventiva. De forma preventiva, sí. Ok. Como que él le estaba defendiendo a ellos y era tan bueno y tipo causó un quilombo ahí en el gobierno, entonces le apresaron también a él. ¿Qué pasó con Facundo Machaín? ¿Quién era realmente Facundo Machaín? Porque voy hoy a- en día es una calle, creo. Voy a ¿verdad? contar quién era Facundo Machaín. Facundo Machaín era un hombre brillante. Un hombre brillante que llegó a Paraguay luego de la guerra de la Triple Alianza y que fue el negociador por Paraguay de los límites territoriales con Argentina. El ¿Pero era tratado- paraguayo, Facundo? Sí, paraguayo. era. Ok. Facundo Machaín, por eso el tratado con Argentina de 1876 se llama Irigoyen Machaín, en honor a Facundo Machaín. Facundo Machaín se fue a Argentina y, como siempre, a los Paraguay se acababan los recursos. No tenían forma de pagarle su estadía en Buenos Aires mientras él se quedaba. Ahí está su foto justamente. Mientras él se quedaba a representar a Paraguay. ¿Qué hizo su señora? En aquella época las joyas tenían un valor totalmente diferente al de hoy en día. Da en empeño sus joyas para poder quedarse más días en Buenos Aires. Y gracias a eso él puede cerrar la negociación, y gracias a Facundo Machaín es que Paraguay no pierde todo el Chaco, como decía el Tratado Secreto de la Triple Alianza. El Chaco se parte en tres: del Río Verde hasta Villanera, Paraguay; del Río Verde hasta el Pilcomayo, Arbitraje; y del Pilcomayo hasta el Bermejo para Argentina, lo que hoy es la provincia de Formosa. Entonces, gracias a Facundo Machaín, él es el responsable de que Paraguay haya llegado a una buena negociación con Argentina. Por intereses públicos, su señora vendió. Por intereses públicos, la señora perdió sus joyas. Y después le terminaron pagando con la muerte a él. Pero bueno, Pero es cierto ¿qué que pa- él es testigo de lo que. no fue testigo. Lo que él hizo, una muy mala decisión que tomó en ese momento fue, se volvió defensor público, o sea, fue abogado de dos de los implicados. Entonces, al ser abogado de todos los implicados, le implicaron a él también y lo arrestan. Pero no tenía nada que ver, es más. Estaba ejerciendo su trabajo. Estaba ejerciendo su trabajo. ¿Cuál era el motivo real que había detrás? Él era candidato a ser presidente de la República. Y su contrario, que era Cándido Vareiro, era el que estaba en el poder en aquella época. O sea, el grupo de Cándido Vareiro era el que estaba en el poder en aquella época. El grupo de Cándido Vareiro era el grupo del presidente que murió. Para que él no llegue, entonces. Aprovecharon, le mataron, aprovecharon en una sola oportunidad matarle a todos los que le mataron a su principal representante y matarle de paso al que iba a ser candidato a presidente de la República. Eso fue lo que ocurrió la madrugada del 29 de octubre del año 1877. Igual y él lo que él solicitó fue tipo el exilio de los acusados, de los sospechosos. ¿verdad? Lo que él pidió fue una pena leve y después justamente el destierro, o sea, que se les saque de Asunción. Pero que entonces no era una cuestión de que él estaba en el lugar equivocado. No. Aprovecharon. No aprovecharon para matarlo. Le querían matar. Muy bien. Pepe Chugón está respondiendo a tu pregunta. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Pepe Chugón, por la pregunta. Así que está respondida. Tenemos la siguiente. ¿Cómo termina Machaín justo en la cárcel pública? Ya fue respondida en la pregunta anterior. Si ya estaban todos en la cárcel, ¿por qué ocurre la masacre? Justamente, era sacarse encima. Había un personaje ahí. Vamos a ver la foto de José Dolores Molas. ¿Pariente del doctor Mola? No. No. Bueno, José, López no. no. José Dolores Molas era un héroe de la guerra de la Triple Alianza. Tenía 16 años cuando se negó a entregar la bandera paraguaya en la batalla de Estero Bellaco. 16 años. 16 años. Tenía 18 años cuando asaltó los buques aliados en la zona de Curupaytí. Él no sabía nadar. Ese tipo tiene más historia con 16 años que nosotros con 30, viejo. Le dice el comandante de esa operación, que se llamaba Ignacio Fenel, le dice,
cuando iban a huir porque los brasileños estaban barriendo la cubierta con cañonazos de otros barcos, que se tire con los brazos abiertos y que después iba a flotar. Y así se salvó. Qué loco. Era un héroe indiscutible. Fue el responsable de la única revolución popular, o sea, revolución popular en el sentido que tuvo una adhesión de una parte importante de la ciudadanía en la década de 1874, y era un enemigo de Gil. Entonces, este era uno de los responsables de la muerte de Gil, uno de los responsables materiales. Era un hombre demasiado importante y había hecho revoluciones contra el grupo de Cándido Barreiro. Entonces era matarle a este y a Facundo Machain. Todo ya de una. Claro, todo ya de una. Y como este estaba en la cárcel con todo su grupo, entonces era matarle al grupo que le apoyaba a José Dolores Molas. Pero se sabe cómo inició, empezó una riña. ¿Cómo No. fue? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno, ojo, esto está, hay tanto artículos periodísticos como documentos que dicen que los ministros del gobierno de Uriarte, que era el que se quedó después de la muerte de Gil, decidieron la muerte de todos estos hombres en una reunión del Consejo de Ministros. ¿Y cómo hicieron? Primero, permitieron que los implicados estén comunicados con Cirilo Antonio Rivarola, que era el que tenía que hacer la revolución después de que muera Gil. O sea, que estaba fuera de la cárcel. Y el gobierno evidentemente infiltró esa persona o alguien relacionado a esa persona. Y esa persona llevaba notas de los prisioneros a Rivarola y viceversa. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Animó que ellos se levanten, o sea, que ellos intenten hacer una huida porque eran muchos. Y el día que decidió el gobierno, les hacen llegar una carta donde se les avisaba que iban a ser asesinados si no se escapaban esa noche. Hija de mí. Y cuando tratan de escapar, ya había fuerzas militares en las dos esquinas de la cárcel. Era una esperando. emboscada. Era una emboscada. Entraron y le masacraron a todos. Es cierto A que todos los implicados. Algunos llegaron a escapar, creo que 2 o 3 llegaron a escapar, saltando las murallas. Pero José Dolores Molas tenía un grillo. O sea, un grillo es lo que te ponían antes por la pierna. Te ponían tipo una esposa atado a una pelota de hierro. Eso es el grillo. Tenía un grillo que tenía sus iniciales, que mandó pagar la esposa de Juan Bautista Gil. Entonces él no se pudo sacar su grillo. Igual entraron y le masacraron. Le masacraron a balazos y a cuchillazos. Y después, al último que le matan a Machain, cuando le masacraron a todos los otros presos, se van y a Machain le dan tipo una navaja de afeitar, le hacen un tajo acá. Y mientras él se desangraba en su colchón, le dan balazos y también cuchillazos. ¿Pero por qué le juegan y así? O sea, le terminan sacando, vivía todavía, y para que muera desangrado en el pasillo. Qué locura. No, ¿Por estos qué le juegan así, estos boludo? tipos vieron la muerte en la guerra y eran salvajes. O sea, ellos vieron morir gente de miles de maneras, entonces la muerte no era extraña para ellos. Fue una masacre. Después saquearon sobre todo la habitación donde estaba Machain, donde estaba su reloj, su cadena, y se repartieron sus robaron cosas. todo. Le robaron todo. Y así terminó fue la venganza por la muerte de Juan Bautista. Pero eso terminó ahí, por ejemplo, la muerte de Machain, tipo, nadie se interesó más y ponerle que su esposa que estaba en Argentina no hizo tipo una demanda, una denuncia, algo. Lo único que hicieron fue que pidieron repatriar o sea, los restos de Machain al otro día fueron llevados por barco hasta Buenos Aires, donde está hasta hoy en día en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. Hijo de mal somos, no podemos ser así tan mal. El resto de los asesinados ahí fueron enterrados en el cementerio de la Recoleta. Entre ellos José Dolores Molas. A la historia detrás de la foto adelante, por favor. Bueno, ese es Juan Bautista Gil el día que asumió la presidencia de la República un 25 de noviembre del año 1874. A la izquierda tiene un bastón. Ese bastón, cuando vos sacabas una cuchilla. Eso usaban como defensa personal. No le sirvió mucho a Juan Bautista Gil. Se puede ver su banda presidencial. Esa banda presidencial fue la banda presidencial que usó don Carlos Antonio López.
fue la banda presidencial que usó Francisco Solano López, y así sucesivamente casi todos los presidentes hasta 1912, que el presidente de la República de aquella época, Eduardo Scher, dijo: yo no quiero usar la banda que usó un tirano, no quiso ponerse la banda que usó Don Carlos y Francisco Solano López. Entonces, por primera vez se cambia la tradición y a partir de ahí los presidentes tienen bandas propias. Y esa banda se tiene guardada en algún Esa lado. banda está en el Ministerio de Defensa Nacional. O sea, Hasta existe hoy todavía la existe banda todavía que la usó banda Carlos presidencial. Antonio López. Esa banda le regala a Juan Bautista Gil, le envía como regalo Madame Lynch. Madame Lynch se carteaba, o sea, se enviaban cartas entre ellos y entonces ella le regala esa banda Se a whatsappeaba. Gil. Se Propio whatsappeaba. buen presidente ese Scher, nunca Scher. Eduardo Scher. Y para el periodo que le tocó vivir, sí. En la primera foto que habíamos visto, le veíamos a él con su señora. Esa señora fue la única mujer que fue 2 veces primera dama de la nación. Se llamaba María Concepción Díaz de Bedoya. Primero se casó con Juan Bautista Gil, después viudó y después se casó con Bernardino Caballero, con quien también mira. tuvo 3 hijos. Entonces, fue la única mujer que fue En la historia del Paraguay. en la historia del Paraguay que fue 2 veces primera dama. Así que ahí está la banda presidencial de Don Carlos, que pasó por varias presidencias hasta 1912. Mira vos, qué interesante. Y tenemos también la sección del Copiatín de domingo. Los chicos del 7º grado del Colegio Cerrito preguntan: ¿quién fue el primer presidente constitucional del Paraguay? Porque a veces hay una confusión ahí. Sí, hay una confusión. El primer presidente de la República del Paraguay fue Carlos Antonio López, pero el primer presidente constitucional fue Cirilo Antonio Rivarola. La Constitución se juró un 25 de noviembre de 1870 y ese día asume como presidente de la República Cirilo Antonio Rivarola, entonces el primer presidente constitucional, porque constitucional viene de constitución, es de 1870, entonces es Cirilo Antonio Rivarola. Cuidado con estas preguntas porque nos falta el profe que te pone esta cáscara de banana y todos van a poner Carlos Antonio López. ¿Y vos qué pusiste, domingo? Carlos Antonio López. Todo. Y después mal. No, pero el profe si fue el primer. No, Yo sí, está lee bien. tu pregunta, te va a decir tu profesor. Pero yo le banco más, ¿sabes, Capé? Yo le banco más a ese que, por más que hizo mal, igual demuestra su hoja y le ayuda a su compañero, a que ese que No quiere mostrar. no quiere mostrar y tapa con su hoja. ¿Qué ¿Dónde será de estás eso, vos ahora? compañero? ¿Dónde estás? Claro, hay que saber qué pasó de esos compañeros. ¿Qué aprendimos el día de hoy, domingo? Bueno, Pepe Chugón me dijo que diga algo. Es fuerte y, pero voy a decir. Porque. No soltó en todo el programa el no le soltó. tipo de su apego. Sí, ¿Qué te dijo? Viste que me dijo que. ¿Quién sos, Eduardo Scher, para hablar así de don Carlos Antonio López? Dijo. Claro, Así sí, es. muy fuerte, está picante. Sí, está picante. Está picante. Picante Pepe Chugón, vino con picante hoy. Muy bien. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tenés para este mes? ¿Dónde vas a ir? ¿Ya sabes tu ruta? Estamos con un curso que vamos a tratar justamente la construcción del héroe máximo en Paraguay. Son 3 clases. Empieza el sábado 1 de noviembre, son 3 sábados y termina el sábado 15 de noviembre. Así que ahí en mis redes sociales me pueden consultar y les voy a derivar con la persona que les va a ayudar para hacer el curso. ¿Creciste mucho en las redes sociales? Crecí muchísimo. ¿Te escribe la Gracias. gente? Sí, me escriben. ¿Cierto que tal cosa? No, de todo. Hay cosas que sí te preguntan que son muy... Mercenario, ¿qué vas a mucho saber vos? grito. No, vos sabés que agresiones hasta ahora no recuerdo. En el privado. Sí, agresiones en los posteos públicos, sí, pero al privado no. Nada. No, nada. Ah, entonces bien. Pero Tranquilo. igual lo máximo que te dicen, o sea, tipo, ¿quién es su fuente? ¿De dónde saca Claro. su fuente? No, Las cosas, por no, ejemplo, lo que pero- Pero pero- eso van a hablar nomás lo siempre. Tranquilo, Sí, no pasa tranquilo. nada. Así que muchísimas gracias a la gente que nos ve por Gen, gracias a la gente que nos ve por YouTube. Le agradecemos muchísimo la buena onda siempre que le encontramos a alguien y ve el programa. La verdad que le manda saludos a ustedes. Yo casi nunca nomás me acuerdo, pero siempre le manda saludos. No, vamos a enviar saludos. Sí, ¿Sabes adelante. que en Campo-Iretá, 2 niños se fueron al evento. Enzo y Joaquín. Enzo creo que tiene 12 y Joaquín creo que tiene 9. Se Qué fueron a gusto. ver a Charla Misión, firmar sus libros, sacamos fotos y ven el mito y la historia. Así Qué que gusto. muchas gracias, chicos, por acercarse. Muy bien, entonces funciona. Está logrando su objetivo este programa, que al principio era eso, ¿verdad? Que mucha gente Y aprenda más todavía, y se entretenga. más todavía que gente joven se interese, ¿verdad? Así mismo. Tipo, Cheli, ¿tenemos algo más? Muy bien, nos volvemos a encontrar en el próximo programa, ya programa número 40. Así que tengan un buen resto de jornada. Chau, chau, nos vemos. chao. Chao, chao.